Bueno, bienvenida. Primero, gracias por estar acá, por sumarse. Y bueno, acá vamos a compartir un poquito. La idea es poder comenzar con comprender cómo todo lo que es gestación, parto, pueden influir o cómo impactan en el desarrollo psicoemocional y físico, ¿sí? De ese bebé y ese futuro adulto, ¿sí? Hay algo que también vamos a mencionar, que es antes de eso, ¿sí? Antes de inclusive la gestación y el parto, está lo que es el proyecto sentido, ¿sí? Que se conoce como proyecto sentido, que es eso que proyectaron con nosotros, ¿sí? ¿Qué planes tenían nuestros padres a la hora de traernos al mundo, ¿sí? Eso por un lado, ¿sí? Que es algo que empieza a impactar en nosotros desde el momento de que no es lo mismo haber sido elegidos, ¿sí? Deseados, a, por ejemplo, haber sido lo que le llaman un accidente, ¿sí? Y en muchos casos, por ejemplo, más que nada en las generaciones de atrás, donde inclusive ocurrían esos embarazos y las madres lo ocultaban, ¿sí? Por miedo a la respuesta de los padres, que eso era muy común antes, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de vivencias, ¿sí? Que están ocurriendo, ¿no? Ya desde ese momento antes de llegar, van a impactar, ¿sí? En el desarrollo psicoemocional de ese bebé, ¿sí? Otra cosa que es importante, que no es un dato menor, claramente la genética, ¿sí? Nosotros traemos una información, ¿sí? De este linaje familiar materno-paterno, ¿sí? Que también va a hablar, ¿sí? Del desarrollo de lo que es nuestra personalidad, ¿sí? Entonces, todos estos factores que son previos, ¿sí? Ya van a darnos una información, ¿sí? Luego, ¿sí? Ya cuando llegamos, ¿sí? a ese mundito y empezamos a desarrollarnos en ese espacio intrauterino, lo que vamos a ir vivenciando, ¿sí? Es estar en contacto directo con todo lo que va sucediendo en el entorno y con todo lo que va experimentando principalmente mamá, ¿sí? Entonces, todas las emociones, ¿sí? O todas las vivencias que vaya teniendo mamá van a ir y van a influir directamente, perdón que estoy dándole acceso acá a alguien, acá. ¿Listo? Todas esas vivencias que tenga la mamá, principalmente, van a quedar grabadas, ¿sí? En lo que es la memoria, ¿sí? Que son como memorias invisibles. ¿Por qué? Porque en esa etapa, ¿sí? Todavía no está desarrollado el cerebro, ¿sí? Entonces, no hay una capacidad nuestra todavía de poder tener un recuerdo, un registro, un razonamiento, ¿sí? Pero todas esas vivencias igualmente quedan grabadas en algún lado, ¿sí? No se van, ¿sí? Entonces, todo eso, que desde la mirada de lo que es la vía de biodecodificación, tienen un alto impacto en nosotros y son las más importantes porque justamente son aquellas que no recordamos, ¿sí? Pero sí que se activan, ¿sí? Y sí que las podemos percibir durante toda nuestra vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si mamá en esa gestación, vamos al ejemplo primero, le oculta a su familia que tiene un embarazo por miedo, ¿sí? A que le obliguen a abortar o que la echen de la casa o a lo que le pueda pasar, ¿sí? Claramente todo ese miedo que esa madre está experimentando, ¿sí? Va a influir, ¿sí? En el bebé, ¿sí? Entonces después, cuando paso a ser adulto, ¿sí? Quizás tengo un montón de miedo, ¿sí? Al rechazo, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque, bueno, ¿qué miedo tenía mi mamá, ¿sí? Que rechacen a ese bebé. Entonces lo ocultaba, ¿sí?
Entonces esto, para que nosotros vayamos comprendiendo y que podamos cada uno, en la información que tenemos de nuestro propio nacimiento, de nuestra propia llegada al mundo, también comprender quizás algunas cuestiones que nos pueden suceder al día de hoy o podemos vivir al día de hoy que tienen que ver con esa parte, ¿sí? Entonces es importante ir comprendiendo y tomando conciencia, ¿sí?, de que todo eso afecta directamente y bueno, va a generar en nosotros gran parte de lo que es el desarrollo de nuestra personalidad, ¿sí? En cuanto a lo que es el parto, ¿sí?, imagínense que es nuestra primera experiencia saliendo al mundo, ¿sí? Y es la experiencia, es una experiencia traumática. ¿Por qué traumática? Porque nosotros estamos dentro, en un medio pozo, ¿sí? Y ya el primer paso es, ya no hay más agua, ¿sí? Entonces ya eso, nosotros para que vayamos comprendiendo el sistema nervioso, ¿sí? Ya eso está generando un impacto, ¿sí? Porque estoy cambiando de medio. Después, la lucha por salir, ¿sí? ¿No? Como querer pasar y salir. Obviamente que entendamos que ese canal estrecho también implica dolor, ¿sí?, y incomodidad. Entonces ya eso, esa experiencia de nacer, ¿sí?, genera un impacto, ¿no? Entonces, ¿cómo se contrarresta esto nosotros? Justamente cuando tenemos esta posibilidad de al salir poder tener contacto con mamá, ¿sí? Entonces eso hace que el sistema nervioso empiece a regularse, ¿sí? Y que se empiece a generar oxitocina, ¿sí?, como para poder bajar esos niveles de estrés. Entonces estas cosas son importantes porque parecen detalles menores, ¿sí?, pero afectan y tienen un gran impacto en cómo nosotros vamos a ir viviendo, y de eso más que nada en lo que es en nuestra edad adulta, ¿sí?, en nuestro desarrollo, ¿sí?, infancia y obviamente adolescencia, preadolescencia y adulta. Entonces son cuestiones que van a estar como una memoria implícita, como algo que no vamos a recordar específicamente, pero sí que va a ser algo que sí va a recordar nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas, ¿para qué es importante tener un conocimiento en la vida de cada uno? Porque nos puede ayudar a comprender cuestiones que quizás hoy estemos viviendo y no tengamos bien claras, ¿no? Como limitaciones o inseguridades, o, por ejemplo, hay personas que tienen ansiedad, ataque de pánico, ¿sí? Y bueno, vas al parto y doble vuelta de cordón, ¿sí? Entonces, así como hay cuestiones, ¿sí?, que tienen mucho que ver en esa primera etapa de nuestra vida. Y por el otro lado, para poder tomar conciencia también, o si ustedes tienen acercamiento bueno, de almitas que estén gestando, ¿no?, poder también acompañar a poder decir, bueno, cómo el autocuidado de esta madre, ¿sí?, como en su entorno, va también a generar un medio, ¿sí?, más óptimo o un desarrollo más óptimo para ese bebé si nosotros entendemos estas pequeñas pautas, ¿no? Y podemos, digamos, en la gestación tener en cuenta, ¿sí?, cómo la vamos a ir llevando. Entonces, priorizar nuestra tranquilidad, entender que el entorno afecta, ¿sí?, y tomar conciencia de eso. Desde ya que 9 meses es un montón y nosotros no somos estables a nivel emocional, entendemos que somos esto, ¿no?, marcapaso. Entonces, no se trata de no experimentar emociones o no, porque no podríamos, ¿sí?, controlar eso, pero sí la manera en la que gestionamos eso, ¿sí? Entonces, la idea de esto es poder comprender y generar conciencia en cuanto a las conductas, los hábitos que se van dando, ¿no?, en esa etapa de la vida, para también poder dar, ¿sí?, al desarrollo de ese bebé otro tipo de información, ¿sí? Así que bueno, más que nada, desde el lado, vos te viene a aportar algo, porque yo ya A mí, estoy no, tocando cuando vos mucho, me des el pie, yo sigo cuando ya salió el chiquito. Ah, bueno. Entonces,
comprender lo que decíamos, no solamente, bueno, esto de hablando de, por ahí yo lo vinculo más con la parte emocional o psicoemocional, por una cuestión de que hay muchísima información. Por ejemplo, historias de, no sé, que la madre descubre que el padre estaba siendo infiel en ese momento, entonces después ese bebé, niña, niño, crece y tiene experiencias donde infidelidad, 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 ¿sí? Entonces empezar a ver que todo esto tiene correlación. Como un Ahora, aporte, así un sí, bocadillo, sí, que, porque estamos diciendo un montón de cosas, estás comentando un montón de cosas que sí afectan en la vida adulta. Lo bueno es que todo se reversiona, ¿no? Y que todo se mejora. No es que, bueno, mamá pasó eso durante el embarazo, entonces yo ahora de adulto tengo esto y no me queda de otra porque ya lo tengo, ¿no? O sea, lo bueno es que todo tiene una solución. Pero al saber de exacto. dónde viene, bueno, puede ser mucho más rápido que si desconocemos de la existencia de todo esto y solamente decimos, bueno, mi forma de ser, ya soy así y demás, y me quedo solamente en esa. O sea, pero como que todo se mejora. Exacto. Nada es definitivo. Exacto, nada, nada es excusa. Claro. Eso digo siempre. En realidad, el comprender hace que nosotros podamos liberar, ¿sí? Uh-huh. Porque no es lo mismo entender una experiencia de la vida como un hecho aislado, o, bueno, estoy repitiendo esto y lo tomo como experiencias aisladas, que poder entender que es algo que está ahí guardado, ¿sí? Dentro de mi memoria inconsciente y que eso está ahí afuera y cuando yo lo puedo comprender, ¿sí? Y puedo comprender la raíz, recién ahí también puedo trascender eso que está ahí, ¿sí? Entonces no hay nada que nos limite, o sea, todo lo que pase, ¿sí? Puede afectar. El tema es que cuando uno toma conciencia puede también tomar decisiones completamente diferentes. Uh-huh. Pero bueno, hay cosas que yo por ahí desde el lado de lo que es el acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, otra gran clave, ¿no? El parto natural y cesárea, ¿sí? Entonces, entender que cuando nosotros llegamos por parto natural, ¿sí? Lo que estamos haciendo es un 50 y un 50 con la mamá, ¿sí? El bebé lo que hace es, en ese momento, la fuerza que hace para salir, para nacer, ¿sí? Va a generar, ¿sí? También una personalidad, ¿sí? Más independiente, ¿sí? Con mucha más capacidad de poder desarrollarse, iniciar, ¿sí? De una manera más fácil. En cambio, ¿sí? Una persona que nace por cesárea, ¿sí? Al no hacer esa fuerza, ¿sí? Lo que queda grabado dentro de su inconsciente es esta información, ¿sí? Y es básicamente no pude, ¿sí? Entonces, ese tipo de personalidad que se va a desarrollar es personas que tengan menos voluntad, que inician y no terminan cosas, que no se comprometan, que sean más bien dependientes. Entonces, hay un montón de cosas, ¿sí? Que afectan, ¿sí? A lo que va a ser la personalidad. Entonces, pero imaginemos, ¿no? Si yo sí o sí tenía que nacer por cesárea por una cuestión necesaria, ¿sí? Eso se puede ir comprendiendo con conciencia a la hora, por ejemplo, si soy madre, de cómo acompañar a ese niño, sabiendo, ¿sí? Que quizás va a necesitar que yo le deje, ¿sí? Hacer. ¿Sí? Entonces le dé como esa autonomía de chiquito, ¿sí? Enseñándole acompañando, mirando y cuidando, pero que haga por sí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser una persona que va a tender a no resolver y a buscar que yo haga por él, Lo que está ¿sí? bueno en esos casos Entonces, para reforzarle cuando son así bien, bien chiquititos es darle alguna tarea o algún quehacer que sepamos que lo va a poder resolver bien, que no sea complejo para la edad y una vez que lo hace, reforzarle muy bien, lo hiciste muy bien, viste que podías, eso todo el tiempo, digamos, como no limitarlo a no porque vos sos un inútil, no porque no te va a salir, no porque es como reforzarle más lo que él
ya trae, digamos, impreso, y bueno, eso va a ir complejizando mucho más, o sea, todos sus patrones, que cuando sea un adulto no va a estar bueno que cargue con eso, digamos. Y otra cosa, al momento de recepcionar, o sea, nosotros, o en mi caso yo que soy pediatra, cuando recibimos de una cesárea, o sea, lo primero que le menciono es: lo hiciste muy bien, viste que podías, al final pudiste hacerlo, o sea, como palabras que vayan imprimiéndose de podías, o sea, no, nada, o sea, que quede ahí seco, digamos. Exacto. Como para, bueno, ya que le tocó la cesárea, que por lo menos Que tenga no una nada. palabra de aliento al momento ese, ¿no? Sí, eso es hermoso, ¿sí? Porque ya vos teniendo la conciencia de esto, ya al recibir le estás dando una información, ¿sí? Entonces estas cosas, más que nada, obviamente que entendiendo esto, imagínate que si yo tengo la posibilidad de ir a parto natural, ¿sí? Bueno, voy a elegir esa vía justamente para poder darle también bueno, esta fortaleza, ¿sí? Al bebé. Y esto más que nada porque muchas veces las cesáreas se eligen, no es que dicen, bueno, tenés que ir sí o sí por tal cosa. En realidad muchas veces la eligen, pero la eligen porque no son conscientes de cómo puede impactar después en ese niño, ¿sí? Sí, Y muchas en ese veces adulto. es por desconocimiento. Es por Eh, desconocimiento. entonces, bueno, justo Sole hace el curso preparto y hemos tenido bastante tasa de parto a partir de ese curso cuando uno da la charla, porque claramente, o sea, no están conscientes de todas estas cosas. Piensan que simplemente es, bueno, a ver, es mejor para la mamá porque no le duele y dice, bueno, hago cesárea, sin tener conocimiento alguno, no solo de lo que afecte luego en la personalidad, como estábamos diciendo de esto, ¿no? De la sensación de ni siquiera pude nacer, que ya le va a quedar impresa al chico, y que después, bueno, obviamente se puede rever y se puede mejorar siempre y cuando la madre sea consciente de que esto existe, lo quiera hacer en el diario en su casa o que alguien se lo comente, porque si no el chico nace por cesárea, listo, chau, y nada, después en la adultez vamos a ir viendo, digamos, la evolución o en la adolescencia o en la escuela y demás de ¿no? De no pude, de no puedo arrancar nada o arranco un montón de cosas y dejo, nunca finalizo y demás. Eso en cuanto a lo que es personalidad y emocionalidad, de lo que es la diferencia de una cesárea y un parto. Ni que hablar de todo el resto de las cosas que ahora después les cuento, de microbiota, de enfermedades y demás. Sí. O sea, arrancamos con lo más light. Bueno, no sé tanto, ¿no? Porque, bueno, todo depende de qué tipo de gestación y parto haya tenido cada quien Claro. y cómo pudo ir, o sea, no es lo mismo tener la herramienta del conocimiento que, bueno, no, y bueno, vivir eso como una limitación. Porque, por ejemplo, ese niño que no tiene la herramienta de acompañamiento, cuando crece, claramente que lo vive como una limitación, Claro. ¿sí? Porque internamente el sentir que no puede, lo siente como una limitación y claramente eso genera mucha frustración y obviamente que se va actualizando más y más esas memorias, ¿sí? Recordemos que son memorias, entonces si son memorias son cosas que quedaron grabadas. Entonces, algún pequeño como ítem para cerrar con esto y pasar ya al otro, es en realidad el cuerpo no registra cualquier cosa, ¿no? En un punto es el cuerpo, cuando aparecen este tipo de memorias que son las invisibles, es porque hay claramente un alto nivel de estrés. ¿Sí? Entonces, claro, el sistema nervioso entiende que hay un peligro. ¿Sí? Entonces ahí, como comprende a esa percepción como algo, ¿sí? Que puede afectar a lo que es nuestra supervivencia, claramente toma esa información y la guarda y la registra, obviamente favoreciéndonos a nosotros para garantizar nuestra supervivencia, en modo de protegernos. ¿Sí? Entonces esas memorias quedan como un mecanismo de defensa, como una manera de protegernos, ¿sí? Porque claramente esa función
que necesita garantizar esa supervivencia nuestra, ¿no? Entonces ahí... Vivenció esa experiencia como una amenaza y ya queda ahí registrado como que esta situación para mi supervivencia es amenazante. Entonces después luego todo lo que sea similar a eso va a gatillar de nuevo la misma vivencia, ¿no? Esto es, digamos, una alarma para mí, es una amenaza, me tengo que defender. Entonces vuelve al mismo circuito que la instauró ahí, desde el embarazo y en la primera infancia. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos, este pequeño ejemplo de, se ahogó, ¿no? 2 vueltas de cordón, ¿sí? Entonces, de repente, capaz que esa persona, ¿sí? No sé, se mete a la pileta y de repente activa esa memoria, ¿sí? O tiene una sensación similar, o está comiendo algo, sintió que se ahogaba, ¿se entiende? Entonces puede empezar a desencadenar tranquilamente ataques de ansiedad, ¿sí? Pero que se despertaron cuando se despertó esa memoria, ¿sí? Estas cosas que parecen que no son... o sea, que son detalles que no son tan importantes, sí lo son y sí impactan. Pero sí, esto de las memorias no solamente quedan guardadas en la etapa de la gestación, ocurre a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Con cualquier situación que de repente sea de alto impacto emocional y genere y eleve nuestros picos, el estrés a picos, obviamente porcentajes mucho mayores de los normales, ¿sí? Porque entendemos que el estrés no es algo malo, nos permite claramente hacer todas las funciones, ¿sí? Que correspondan al movimiento, esto que estamos haciendo, ¿sí? Que nos permite levantarnos, hacer, comer, digerir y todo, pero en picos excesivos, sí, ya se activa la alarma, ¿sí? Entonces, eso funciona para cualquier situación en nuestra vida, ¿sí? Más allá de la etapa de gestación. Por eso a veces es tan importante registrar al cuerpo, ¿sí? Porque la percepción del cuerpo muchas veces son memorias, no es algo que coincide con lo que estoy realmente viviendo enfrente, sino con algo que se asemeja, que es similar y me activa, ¿sí? Entonces, bueno, claramente que esto es un mundo para profundizar, ¿sí? Porque es un tema complejo, pero más o menos para que podamos comprender si se entendió, si tienen alguna pregunta, ¿no? De por qué tan importante esta etapa de la gestación, en cuanto a qué, en cuanto a el entorno en el que esté, ¿no? Cuidar mis entornos, mis vínculos, tratar de, bueno, de ver de esto mismo, si yo estoy viviendo un enojo en esa etapa, ¿no? Como decíamos, 9 meses son un montón. Entonces, ver la gestión emocional, cómo nosotros podemos cambiar o resolver eso que estamos viviendo y tener en cuenta, ¿sí? Que cuanto más yo me quede, ¿no? Retroalimentando miedos, enojos, sosteniendo emociones, no gestionando o niveles de estrés alto en esa etapa, van a implicar en el desarrollo de la personalidad psicoemocional de ese bebé. Entonces, para tener también conciencia de que sí importa, ¿sí? El cuidarse también desde ese lugar, ¿no? Ahora, si yo te paso la palabra, si alguna tiene una preguntita con respecto a lo que hablamos recién, bienvenida. Y si no, no. Bueno, sigo yo. Todo esto de las memorias que van quedando grabadas y demás, y lo mismo que en el momento del parto y las diferencias entre lo que es un parto vaginal y una cesárea, lo podemos explicar desde lo que se llama epigenética. ¿Qué es la epigenética? O sea, primero para responder, o sea, me gustaría hacerles una pregunta, seguro que lo vimos todos en la escuela, que todas nuestras células tienen la misma carga genética, están todas compuestas por los mismos cromosomas y todos tenemos los mismos genes. Cada cual su individualidad, pero yo en mis células todas tienen mi mismo ADN. Entonces, si todas tienen mi mismo ADN, porque algunas son pelo, otras son piel, todas tienen estructuras y diferenciaciones funcionales. Bueno, eso es porque hay marcas en el ADN que van a decir, bueno, vos te traducís hasta este pedacito, vos te traducís hasta otro pedacito, y así se van generando las distintas células con sus funciones. La epigenética
lo que explica es esto, que es una marca en el ADN que puede venir por un estímulo externo, en este caso puede ser emocional, puede ser alimenticio, cualquier estímulo del ambiente a mí me puede generar una marca en el ADN. Entonces yo traduzco otra información diferente a la que iba a traducir sin haber tenido esa marca previa en el ADN. Esas marquitas que se van produciendo en el ADN por el ambiente, por el entorno que nos va rodeando, no es que sean definitivas, o sea, pueden ser transitorias y si yo hago un cambio en mi ambiente, puedo empezar a traducir realmente lo que yo quiero que se traduzca en cada una de mis células, ¿no? Entonces, por eso decíamos que si bien estas memorias van quedando ahí guardadas, cuando yo tomo conocimiento de las mismas y empiezo a trabajar en ello, lo puedo modificar, porque le voy a dar un estímulo distinto a la célula para que lo que traduzca sea distinto a lo que yo ya venía traduciendo. No sé si es complejo o no, pero eso es más o menos la epigenética. Y explica todos nuestros cambios y por qué, por ejemplo, dos hermanos o gemelos incluso, criados en una misma familia, se pueden comportar o presentar enfermedades, estilos, comportamientos, carácter, todo diferente, ¿sí? Lo hacen según cómo impactó cada estímulo en cada individuo, es lo que va a traducir su ADN, digamos, sus células. Como Van explicaba ahí en el parto o cesárea, que les queda implícito esto de, bueno, o sea, pude ayudar a mamá a nacer cuando es en el parto natural, es un 50 y 50, son estos chicos que van a ir más con una impronta a efectuar todas sus actividades y que van a poder desarrollarlas sin mayores complejidades, versus el que tiene un nacimiento por cesárea. Pero no solamente queda en eso, sino que lo que cambia también acá y lo que influye un montón es la microbiota. Cuando un niño nace por parto vaginal, la microbiota con la que se encuentra es toda la microbiota vaginal de la madre, que es la que generalmente y naturalmente tenemos en el intestino. Entonces ya todo su intestino se empieza a poblar de esta microbiota habitual del intestino. ¿Qué es la microbiota? Es el conjunto de gérmenes que hay, virus, bacterias, bacteroides, hay parásitos que están en todo nuestro intestino y en todas nuestras mucosas. Es nuestra conexión con el exterior. Lo tenemos en la boca, lo tenemos en la zona genital, las tenemos en la piel. Y esta microbiota lo que hace es la que entrena el sistema inmune. Es la que le va a decir a nuestras células inmunitarias, bueno, esto es nuestro, esto no es nuestro. Por eso la importancia de cuidar esta microbiota para que no confunda cosas que son nuestras, digamos, con ajenas y nos ataquen, ¿sí? Entonces después empiezan las enfermedades de autoinmunidad, por ejemplo. Los chicos que nacen por cesárea, el contacto primero que tienen no va a ser con la microbiota vaginal, sino que va a ser un contacto con la piel, que tenemos una flora totalmente diferente. Entonces, ese nene va a colonizar ya todo su intestino con una microbiota diferente. No quiere decir de que no la vamos a poder modificar, sí la vamos a poder modificar si le damos una alimentación saludable al niño y a la madre. Por eso la lactancia materna es tan importante porque va a poblar el intestino de una microbiota mucho más benéfica para el nene que si lo hiciera por una leche de fórmula. Entonces ahí también no es que, bueno, no lo quiero amamantar. Bueno, está bien, la madre puede elegir lo que quiere y le considere mejor para ella, pero también tiene que saber de que la lactancia materna exclusiva es un factor totalmente protector, más aún cuando el nene nació por cesárea. O sea, estaría buenísimo que lo puedan amamantar para que él pueda ir teniendo una microbiota mucho más beneficiosa. Y a su vez, bueno, lo van a charlar luego con sus pediatras para ver si hay indicación de probióticos o lo que fuera. Y la madre, lo que come la madre, no lo que les cae mal, como siempre decimos, si vos querés comerte una milanesa, papa frita y huevo frito, bueno, te caerá mal a vos y al bebé eso no le va a pasar nada, pero si la alimentación es deficiente de nutrientes, bueno, el nene también va a tener ese déficit porque se está alimentando con una leche materna que es deficiente, ¿sí? Y la alimentación o la nutrición no lo llamamos solo al alimento que ingerimos por la boca, sino todo lo que nos nutre.
lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que nos rodea, en qué ambiente estamos. Todo eso va modificando al chico, ¿sí? O sea, todo eso lo va nutriendo. Entonces, desde el proyecto Sentido, como explicaba Vane, que era la mamá antes de empezar a pensar en este bebé, durante los 9 meses del embarazo y hasta los 7 años de vida, es el momento de mayor vulnerabilidad en donde toda la nutrición que vaya recibiendo del entorno va a impactar en lo que es la personalidad y bueno, y los patrones que luego este niño siendo adulto va a ir repitiendo. Entonces por eso es tan importante, o sea, qué nutrición le estamos dando a este chico, en qué ambiente se está desarrollando, qué alimento está consumiendo, alimento por vía oral, alimento auditivo, alimento por tacto, todo tipo de alimento que el nene esté rodeándose. La microbiota, si no es la adecuada, puede favorecer un montón de enfermedades, desde dolores de panza, diarreas, hipotiroidismos de Hashimoto, enfermedades alérgicas, predisposición a lo que son broncoespasmos, bronquiolitis, bueno, infinidad de enfermedades, porque es la que regula todo. O sea, si no tenemos una microbiota saludable, no vamos a andar bien. Incluso hay muchos trastornos del espectro autista y que se está viendo mucho ahora lo que es el TDAH. La microbiota, si está alterada, predispone a una neuroinflamación, a una inflamación de todo el cuerpo y empeora estos cuadros, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cuidar la microbiota del bebé. Y la podemos empezar a hacer desde decidir la forma de parto, siempre y cuando esté en la mano de las madres y no sea una indicación médica que vaya a una cesárea. Ese ya sería el primer paso. Segundo paso, ver lactancia materna, si se puede hacer exclusiva o si requiere fórmula. En el caso de que requiera fórmula, ver y hablar con el pediatra para ver si está indicada una suplementación con probióticos y ver también todo el resto de los estímulos que hay en el alrededor, ¿sí? Los contaminantes externos, los disruptores endócrinos que pueda haber en el ambiente. Todo eso va a influir en la microbiota y todo eso va a influir en la salud final. O sea, la microbiota sintetiza hormonas, la microbiota es, representa el 70% de nuestro sistema inmune, así que ahí, digamos, es nuestra barrera, es nuestra defensa y la tenemos que cuidar a como dé lugar. Por eso esto de que las primeras acciones van dejando huella, no solo desde el carácter, la personalidad, sino también desde lo que sea más biología o enfermedad, digamos, patológica, ¿no? De esto, de la tos, fiebre, moco, resfríos, según cómo esté el chico en su inmunidad, 70% que está regulada por la microbiota, vamos a ver las distintas manifestaciones en los peques. Y también regula el estado de ánimo. Todo, los pensamientos, por eso decía, una microbiota alterada lo que va a hacer va a favorecer una inflamación sistémica y principalmente una neuroinflamación. Por eso en todos los trastornos o todo lo que involucre el sistema nervioso es tan importante la alimentación, o sea, primero regular la alimentación, porque incluso si yo tengo que tomar una medicación, si la microbiota no es la adecuada, la absorción de ese medicamento no me va a servir para nada. Lo voy a suplementar porque quizá tenga algún déficit de algún mineral, tampoco me va a servir para nada porque no voy a tener la capacidad de poder absorberlo. De ahí es la radical importancia. Por eso está bueno que las gestantes, si tienen este conocimiento, puedan elegir un parto natural, ¿no? Sabiendo todo lo que eso desencadena luego en el bebé. O sea, ya una microbiota de inicio diferente. Es la que no tendría que estar. Está en la piel y la llevamos a un intestino, ¿sí? Como decimos, nada es irreversible, todo se puede mejorar, pero si de entrada ya vamos tomando, digamos, patrones o conductas más beneficiosas para el bebé, muchísimo mejor y no tenemos que hacer tanto luego, ¿no? Pero bueno, o sea, no sé, la mayoría de las personas esta parte cuando damos el curso no lo saben o como que se quedan, mirá, no sabía esto.
y creo que es lo más importante, o sea, porque la microbiota regula todo, regula los pensamientos, regula las emociones, las hormonas, la inmunidad, la digestión, el sueño, absolutamente todo. Y al estar alterada ya desde el vamos, bueno, es como que pobrecito empieza al nacer ya a remarla en dulce de leche, pobre. Sí, sí. La verdad que sí, es un montón. Y también, que esto, bueno, un ítem aparte, ¿no? Nosotros como adultos, hoy por hoy, Sí. ¿no? Decir, podemos también comprender que la alimentación que sostenemos al día de hoy, y eso también, por más que hayamos nacido, por ejemplo, parto natural, hayamos tenido la lactancia, y demás, nosotros con nuestros propios hábitos también podemos modificar esta microbiota y también, obviamente, desarrollar este tipo de, bueno, ineficiencias, ¿no? Entonces, lo que es importante no solamente la alimentación en la gestación, sino también No, en, a lo bueno, largo de, claro, de toda a lo la largo de vida. nuestra O sea, vida. porque podés haber nacido Porque con una como, microbiota divina, pero si tu alimentación después se basa solamente en ultraprocesados, bueno, esa claro, microbiota ya desapareció, básicamente, ¿no? Hay un desbalance entre lo benéfico, digamos, y lo patógeno, y con eso todos los síntomas. Eh, pero bueno, o por ejemplo los chicos que toman muchos antibióticos, por un montón, bueno, van teniendo distintas enfermedades y se les medica un montón de antibióticos, cada toma de antibiótico, bueno, genera un desbalance en esta microbiota. Entonces, lo ideal sería que cada toma de antibiótico vaya acompañada de un probiótico para que, bueno, está bien, te lo tengo que dar, porque sí o sí tenés que tomar el antibiótico, dependiendo del caso, ¿no? Si es que está indicado, pero a la vez intentemos de que la microbiota no se altere tanto, ¿sí? No es que no se va a alterar, pero con un probiótico no se va a alterar tanto. Y una vez pasado el episodio de la toma de antibiótico, si continúa con una alimentación saludable, como dijimos, alimentación en todos los sentidos, no solamente lo que ingiere por la boca, la microbiota va a ir recuperando porque el cuerpo tiene la capacidad de recuperarse, ¿sí? Pero siempre y cuando esté en todos los parámetros normales. Ahora se viene el invierno, se vienen todas las enfermedades virales y lo que se ve, por ejemplo, los chicos nacidos por cesárea tienen muchísimo más porcentaje de bronquiolitis y broncoespasmo, justamente por esto, por esta microbiota, por una alimentación que muchas veces es con fórmula o va repartido. Todo eso predispone digamos, a una inmunidad más deficiente, ¿sí? Entonces, como que, bueno, a ver, puedo hacer un parto o puedo intentar un parto. ¿Quiero intentarlo de igual forma o no quiero sentir ese dolor que todos dicen que duele un montón y demás? Me voy a la cesárea. Creo que teniendo la información ya voy a decir, bueno, no, mira, esto no lo sabía de mi hijo, mira la microbiota, mira este patrón que después se le va a ir heredando, prefiero no, bueno, hacemos un acto de amor e intentamos un parto por vía vaginal, digamos. y otra cosa que por ahí me gustaría que compartamos, cuando hablamos de alimentación, como bien dijo Noé, todo lo que entra por los 5 sentidos, ¿sí? Entonces también ese entorno, ¿sí? En donde crezco y demás, impacta en nosotros, más que nada porque a nivel biológico, claramente, que todo lo que son emociones, como por ejemplo el miedo, el enojo, ¿sí? La tristeza, emociones no gestionadas y obviamente que se activan en el cuerpo, segregan una química, ¿sí? Y esa química es generalmente ácida, ¿sí? Entonces cuando nosotros, por ejemplo, estamos viviendo emociones y, por ejemplo, bueno, todo el día me quejo, vivo enojada, bueno, claramente puedo estar comiendo divino, ¿no? Puedo estar comiendo espinaca, todo muy alcalino, pero si yo de repente no sé gestionar mi enojo y me lo paso quejándome, estoy acidificando mi cuerpo. En acidificar mi cuerpo también, obviamente, que estoy impactando en la microbiota. ¿Por qué? Porque la microbiota, digamos, nuestra, benéfica, es más bien, vive y está más beneficiada en un medio alcalino, ¿sí? Entonces, claramente, en un medio ácido lo que hace es que se reproduzcan otro tipo de microbiota, otro tipo de bacterias, otro tipo de microorganismos, ¿sí?
Entonces, por ahí lo que más que nada me quería aclarar es esto, bueno, cómo nos afecta ese entorno o cómo nos afecta el cómo vivimos el día a día. Bueno, justamente porque ocurre esto, ¿no? Ya que cuando nosotros estamos sintiendo una emoción, obviamente que primero un pensamiento, una interpretación, se activa ahí en respuesta al sistema nervioso y obviamente el sistema endocrino responde a eso. Y ahí manda la señal correspondiente, manda la hormona correspondiente a eso que está sucediendo, ¿sí? Entonces, por eso influye el entorno, como también, bueno, hay que hablar, lo que también estaría bueno que en esa primera etapa de comprender, por ejemplo, la sobreestimulación, el uso de pantallas, ¿no? Y principalmente en los pequeños, ¿sí? Porque todo lo que es el desarrollo del cerebro, ¿no? Entendamos que es lo último que se desarrolla en esa fase de gestación, y luego hasta los 3 4 años, ¿no? Que termina como de desarrollarse, y en esa etapa es donde absorbemos mucha información. Entonces imagínate que ese tipo de sobreestimulación también está impactando directamente a, por ejemplo, bueno, si yo tengo un nene de 2 años con pantallas, ¿no? Y probablemente después TDAH, ¿no? Como, por una cuestión de, claro, que necesito, no puedo sostener la atención en algo y necesito O sea, esto, la ¿no? infancia es como es un momento increíble para todo lo que sea aprendizaje, que está muy bueno, pero también es el más vulnerable para dejar, o sea, para lastimar, digamos, ¿no? Por Exacto. eso la nutrición en todos los sentidos, ¿no? Lo que veo, lo que escucho, lo que siento, lo que como, el ambiente en el que yo me estoy desenvolviendo. El sistema nervioso, el cerebro en realidad, termina de madurar cerca de los 30 años, o sea, por completo, Sí. por completo, por completo, por completo, digamos, ¿no? Pero bueno, en estos primeros años hasta los 7 es donde tiene una mayor neuroplasticidad y es como una esponja. Entonces, todo estímulo que yo le dé a eso, nada, la huella va a ser muchísimo mayor que el que le vaya dando luego. No quiere decir que luego no va a impactar de igual manera, pero no dejando una huella tan importante. Entonces las pantallas, que bueno, que la droga, digamos, para mí de esta era, lo que hace es o sea, no dejar desarrollar a ese cerebro. En vez de darle estímulos para que se vaya desarrollando, el lóbulo frontal lo que hace es involucionar. Entonces le saca la capacidad de raciocinio, le saca la imaginación, le saca todo, básicamente. Entonces son chicos que frente a una orden común para la edad, no la pueden resolver, no entienden, se te quedan mirando, están acostumbrados a la inmediatez porque es pasar, o sea, los movimientos oculares estimulan el sistema nervioso central como cualquier otra droga psicoactiva. Y bueno, y son chicos esto, que frente a un no, a un esperá, a un es tu turno todavía no en el jardín, nada, desencadena una crisis tremenda, porque bueno, es lo que ellos fueron aprendiendo, es lo que tienen grabado ahí en su cerebro. Y, Eso. digamos, borrar eso cuesta un trabajito, ¿no? Entonces, Mucho. idealmente sería no darle siquiera ese estímulo. De hecho, yo siempre le digo a los chicos, hay que hacer que se aburran, o sea, porque cuando el chico se aburre es cuando empieza a crear, empieza a imaginar, empieza a ver hasta dónde es capaz, qué puede hacer y demás. Si yo estoy todo el tiempo llenándole los momentos, digamos, bueno, mira esto, hace esto, hace lo otro, el chico nunca tiene tiempo de decir, bueno, a ver, ¿qué hago por mí mismo? ¿Qué invento por mí mismo? ¿Qué puedo hacer algo por mí mismo o no puedo hacer nada? Estoy esperando que todo el tiempo me estén diciendo qué hacer o estar sentado frente a una pantalla. Nada, o sea, es tremendo. Lo de las pantallas es tremendo. No solo en los chicos, sino que también en adolescentes, bueno, adultos. O sea, yo al día de hoy ya veo adultos que nada, están tan ensimismados que también van perdiendo toda la capacidad de razonar, de contestar, de hablar, de dialogar, sociabilizar. Ya no saben sociabilizar, o sea, Y la es feo. atención, no pueden sostener la atención. Nada, no. Digo, es como Sí, un ves que montón. están, no sé, están cenando en una charla y están con el celular y vos decís, pero no, ni siquiera 2 minutos hace que estamos hablando. Y ya no se puede. Pero bueno, lo bueno es conocerlo, saber que está, para intentar, digamos, revertirlo o evitarlo lo más que se pueda, ¿no?
De hecho, Principalmente en esa etapa, ¿no? las La primera recomendaciones etapa. para los chicos hasta los 2 años es 0, es tolerancia 0, ¿sí? Que se va extendiendo hasta los 5 años en realidad, tolerancia 0. Después empiezan a tolerar hora y media de algún contenido didáctico o algo, no sé, alguna peli con alguna enseñanza acompañado de los padres, ¿no? Porque también lo que pasa mucho es que en esta edad el nene no puede dilucidar qué es realidad y qué no es realidad, ¿no? Por eso creemos en el Ratón Pérez, en Papá Noel, en un montón de todas historias que son hermosas, porque no sabemos qué es la realidad y qué no es la realidad. Lo mismo le pasa frente a una pantalla. O sea, lo que ellos ven en la pantalla no saben si es real o no. Hay chicos ya con alteraciones psicológicas, con ataques de pánico, con crisis de angustia y demás, por las pantallas, o sea, por lo que ven en la pantalla y no tienen la capacidad de digerir, digamos, ¿no? De gestionar qué es lo que está sucediendo ahí. No tienen el entendimiento. No tienen el entendimiento, no lo tienen. Por Entonces, eso, bueno, bueno, es tan lindo poder compartir esto también, que no es un dato menor y que sí hace también a aportar esta información en cuanto a que eso, en esa etapa, ese tipo de alimentación, ¿no? Como claro. decíamos, ese tipo de estimulación en esa etapa tan temprana, claramente que afectan todas las etapas, pero en ese momento principalmente. ¿Y cómo podemos aportar y contribuir justamente también como tal esa neuroplasticidad, poder darle herramientas que le favorezcan, ¿no? Como, por ejemplo, esto, ¿no? de darle espacio al aire libre, de contactos de, como decía ella, de no hacer, ¿sí? No todo el tiempo es necesario hacer, sino también, bueno, el aburrirse está bien y desarrolla la creatividad, como también podemos ir incorporando técnicas respiratorias, podemos ir otro tipo de enseñanzas que también van a sembrar esa semillita hacia adelante. Entonces, todo eso que yo le puedo aportar en esa primera etapa es lo que va a absorber con mayor rapidez. Entonces, bueno, ¿qué le quiero dar? ¿De qué lo quiero nutrir? Porque todo eso con lo cual yo compro en esa primera etapa también va a beneficiar si yo realmente utilizo ese beneficio de poder brindarle herramientas, ¿sí? Herramientas, ya sea, bueno, de motricidad, ¿no? Porque la motricidad va a ayudar muchísimo también después al desarrollo del cerebro, a poder cómo ellos gestionan, ¿no? Más adelante, pero como también aprovechar y enseñarles, por ejemplo, técnicas respiratorias o hábitos, ¿sí? Que pueden favorecer y que quedan grabados en esa etapa. Entonces, Sí, es una importante etapa, o conocer. sea, es única y, o sea, no se Sí. vuelve a repetir. Entonces, todo el mayor estímulo y la mayor herramienta que se le pueda dar para que luego en su adultez se desarrolle lo más sanamente posible, ese es el momento, digamos, ¿no? Desde también enseñar a validar las emociones, gestionar situaciones, la frustración, o sea, que es totalmente normal y entendible, pero con un acompañamiento, entender que el chico está así, no solo retarlo y decirle, bueno, chao, qué sé yo, ya te pasó, no llores por esa pavada, o sea, como no menospreciar lo que va sintiendo, porque todo eso luego va dejando, como Vania había dicho al principio, el nacer es un hecho traumático y la primera herida que nos queda ahí es la herida del abandono, ¿no? Y bueno, hay 5 heridas que se van desarrollando durante la infancia según las experiencias que va sintiendo. La del abandono, la del rechazo, humillación, traición, injusticia, que nada, o sea, el chico luego vamos a ver adultos con comportamientos, digamos, estereotipados según las heridas que fueron teniendo. Por eso, a ver, esto no es porque, uy, ¿ahora qué hago? Hice todo mal, o no puedo hacer nada, no le puedo hablar nada porque mi hijo se trauma y va a tener una herida. No, es tener el conocimiento, o sea, aparte la misión de los padres y los cuidadores es traumar a los hijos para que ellos luego desarrollen, digamos, sus capacidades de sobrellevar eso, pero hacerlo de una manera más consciente, ¿no? Y darle las herramientas para que ellos solos luego puedan, digamos, sobrellevar esa herida de una forma sana y saludable, porque de los errores van a ir aprendiendo también. O sea, es necesario de que eso suceda, no es que está mal y que lo hicieron mal, no, está bien lo que están haciendo, pero al ponerle conciencia puede ser muchísimo mejor y muchísimo más beneficioso para el chico en la adultez, ¿sí?
Entonces, algo que es importante, que es esto, ¿no? De, como vos bien decías, no pasar a la sobreprotección Claro. o el perfeccionismo, No, porque no. eso también deja huella. Sí, sí, lógico. Entonces, en un punto, lo mejor ante las emociones, como eso, darse el tiempo de acompañar. Entonces, ¿qué pasa? Mucho de lo que yo veo por ahí en los adultos, ¿no? Es que no saben gestionar sus propias emociones. Entonces, a la hora de acompañar a un niño, ¿sí? Obviamente que intentan o hacen lo mejor que puedan, pero también en un punto va a haber determinadas situaciones que se van a ver como sobrepasados, ¿sí? Entonces ahí el ir comprendiendo que en esa etapa ellos están descubriendo, ¿no? Ese mundo, Claro. ¿sí? Entonces, claro, y son totalmente transparentes, que es algo que nosotros, cuando vamos creciendo, ¿sí? Hemos perdido, porque nosotros nos fuimos desconectando del auténtico nuestro por pertenecer, por agradar, por millones de cuestiones, ¿sí? Pero el niño es totalmente transparente, entonces expresa lo que es tal y como es. El tema que como todavía no conoce, ¿no? Y está aprendiendo de ese mundo, quizás un enojo, ¿no? Se explotó, ¿no? Berrinche, ¿no? Entonces, también ahí el acompañar, validar la emoción, acompañar, siempre como decía un ratito, bueno, las técnicas respiratorias ayudan muchísimo, ¿no? A la gestión, ¿sí? A poder acompañar desde un lugar de decir, bueno, ¿qué puedo hacer cuando estoy enojado? ¿Qué herramientas le puedo brindar? Sin bloquear, ¿sí? Sin querer sacarlo rápidamente de ese estado, porque es importante en ese acompañamiento también, como lo dice la palabra, acompañar, que significa estoy ahí, estoy acá, tranquilo, tranquila. ¿Sí? Claro, no evitar que pase, sino una No vez que evitar que pase, pase. ayudar a gestionarlo de la mejor manera o la forma más saludable para los dos, ¿no? Exactamente, eso es lo importante, ¿sí? Y bueno, y obviamente que en eso, en la práctica, en el día a día, uno va viendo, ¿no? Porque también va conociendo, va sintiendo, va percibiendo que es lo mejor en cada momento. Pero también es eso, no caer en la sobreprotección, en querer hacer todo bien y todo perfecto, porque eso, primero que no ocurre y primero que eso también es dañino, ¿sí? También deja huellas. Y bueno, eso. ¿Cómo están ahí? ¿Habrá alguna preguntita? Que a mí me encantan las preguntas. Están muy silenciosas las chicas. Están todas ocultas y silenciadas. Así que bueno, cualquier preguntita es bienvenida desde ya, porque todo lo que por ahí uno cree que no, que aporta a todas, o decanta un tema. Me dicen a mí. Bueno, al menos entendieron. Si hay alguna duda. Oh, mudos. Bien. Bueno, no sé cómo más o menos estamos ahí en hora. No sé si te gustaría ver alguna cosita que se nos haya pasado de lo que queríamos compartir hoy. No, yo creo que Genial. no. Que me parece que está bien. Aportamos un montón acá. Desde ya que esto es como, ¿no? Un pantallazo después de cada tema. Bueno, se puede profundizar un montón porque bueno, Claro, son cada temas tema es como complejos. que fue el nombre, digamos, o la presentación general de cada tema. Después Sí, hay un montón, ¿no? Para cada caso en particular. sí, Pero bueno. exacto. Pero bueno, lo más importante es ir comprendiendo, ¿sí? Que bueno, que vernos de manera integral, ¿no? Como que es poder mirar y decir, bueno, todo, no solamente lo que como, ¿sí? O sea, todo nos va a afectar o impactar en todos los aspectos, ¿sí? Entonces, tanto a nivel físico, porque obviamente que si yo vengo sosteniendo malos hábitos, a su vez me quejo todos los días, vivo en estrés, no paro, no me
no me regulo, y eso va a decantar en una enfermedad, ¿sí? Porque el cuerpo, la biología, ya en un momento no va a poder con tanto, ¿no? Y entonces, de alguna u otra manera, va a haber una respuesta en base a eso. Entonces, Algo quizá después, cuando termines, para agregar que esto de, generalmente con los nenes, ahora que estamos hablando de las emociones y demás, hay muchas cosas que no se trabajan directamente con el nene, ¿no? Todas estas heridas. Por eso lo que está bueno es instruir a los padres, porque cuando el padre hace el cambio, ya el nene evidencia el cambio también. O sea, los chicos, las infancias son parte de un sistema. Entonces, con que el sistema empiece a cambiar, todo el resto va a ir cambiando. Entonces, a veces dice, uy, ¿cómo sé si mi hijo tiene esta herida o no tiene esta otra herida o lo que fuera? Si son muy chiquititos, podés verlo en algunas actitudes, pero lo más importante no es ver si el chico en esa edad tiene esa herida, sino saber cómo acompañar al chico en las distintas edades para que no la tenga o la gestione de la mejor manera posible. Y eso lo hace el adulto o el cuidador, digamos. No es que yo le voy a decir al chico, bueno, hace esto o hace aquello, sino que mamá, frente a esta situación, idealmente puedes hacer esto, frente a esta otra situación, idealmente puedes hacer aquello, para que el nene, si la tuvo o la estaba por tener, ya la vaya sanando y no deje huella a largo plazo, digamos, ¿no? Entonces el trabajo más rico en estas primeras etapas, cuando son tan chiquititos, es con los padres, ¿no? O sea, porque el padre es el que decide con qué lo nutre. En todos los sentidos, como venimos repitiendo a cada rato, porque en nutrición siempre piensan en lo que como con todos los 5 sentidos, ¿sí? Entonces, cómo nutro a ese chico va a ir siendo, digamos, cómo él va reaccionando, ¿no? Al entorno. Porque a veces pasa que te dicen, yo no sé, mi hijo, con esto que vos decías, no culpabilizarse con los padres. Entonces quizás ya dicen a alguien que nos escuche, el mío justo nació por cesárea, justo le di fórmula, y justo qué sé yo, está todo mal. Bueno, no importa, vos podés cambiar ahora dentro de la infancia del nene para ayudarlo a que eso vaya mejorando, ¿no? Porque no hay tanta herramienta para que el chiquito, muy chiquitito, pueda hacer, sino que la herramienta se la va a brindar el adulto cuidador. Exactamente. Eso es sumamente valioso, de seguir viendo cómo ir acompañando Claro. ese proceso. ¿Sí? Y bueno, cuanto más herramientas pueda ir adquiriendo y compartiendo, bueno, mucho mejor. Y inclusive, por ejemplo, en nuestro caso como hijos que fuimos, ¿sí? También comprender que a nosotros también, ¿no? Obviamente, nos sucedió, ¿no? Desde, bueno, en cuanto a nutrición, en todos esos aspectos de nuestro entorno, de nuestra llegada al mundo, y que eso también, obviamente, dejó una huella en nosotros. Entonces está bueno a veces ir comprendiendo y aprendiendo a observar que a veces hay cuestiones que sentimos nosotros, como por ejemplo inseguridades, sentir que no somos suficientes, sentir desvalorización y un montón de cosas que percibimos, pero sí que es importante comprender que no son reales, que son justamente percepciones de memorias que se activan, que queda grabado, programaciones, pero no necesariamente es algo real. Y esto es importante, ¿sí? Porque muchas veces nos limitamos, ¿no? Dice alguien que siempre me voy a acordar de esta frase por Noé, que es querer es poder, ¿sí? Entonces, el no puedo no existe para mí, decía, y literal, querer es poder, y en un punto es comprender que en realidad, más allá de la genética, de lo que traigo como huella, eso simplemente son registros que están ahí para protegernos, ¿sí? Como decimos, un mecanismo de defensa. Ahora, cuando nosotros dejamos de identificarnos con eso, ¿qué quiere decir? Bueno, tengo miedo me dejo identificar con ese miedo, me dejo identificar con el que no soy capaz y ya lo veo como algo que apareció, que se activó, pero que no es algo mío, real, ¿sí? Lo puedo gestionar de otra manera. Comprendiendo, aunque no sepa la historia, aunque no sepa exactamente de dónde viene específicamente, pero sí puedo comprender que tiene que ver con esta huella. Y que entonces es parte de algo que estaba ahí como un registro para protegerme. Entonces no le doy entidad, no me identifico más con eso y lo puedo gestionar de otra manera. Cuando ya no digo yo soy insegura o yo no soy suficiente, como que es parte mía, sino que lo puedo
viendo y comprendiendo como algo que apareció, pero no solo. Entonces es algo que cuando yo entiendo esto lo puedo gestionar de otra manera, ¿sí? Entonces ya no le doy entidad y poder, sino que lo cambio, ¿sí? Porque tenemos neuroplasticidad y epigenética. Y ahí cuando el adulto lo cambia, en el chico, o sea, por ósmosis, se modifica también un montón, ¿no? O sea, si los padres van haciendo este trabajo, los cuidadores van haciendo este trabajo durante la crianza, ese chico no va a depender luego en la adultez de decir esto, ¿no? O sea, esto no me pertenece y demás. O sea, como que va a tener menos patrones impresos que no le pertenecen, ¿sí? Y que lo hizo solamente esto por sobrevivir, como Vane decía. O sea, todo lo que fuimos haciendo, bien o mal o más o menos, por herida o sin heridas, nos hizo llegar a donde estamos hoy. Entonces, es valioso y fue necesario, porque fueron nuestros escudos y nuestras herramientas para poder avanzar hasta este punto, lo cual está muy bueno. Pero hoy darnos cuenta de que yo ya no necesito ese escudo, no necesito esa herramienta, bueno, la dejo a un lado. Cuanto menos escudos le pongamos a los chicos, o sea, trabajando con ellos, más posibilidades de vivir su propia vida, ¿no? O sea, en autenticidad, digamos, como son ellos y como ellos vinieron a ser, no como fueron aprendiendo a moldarse en el medio que les fuimos ofreciendo. Entonces de ahí la importancia de decir, bueno, el adulto lo sana, el chico va a vivir una vida mucho más auténtica y plena y no porque heredé, porque enseñé, porque me tuve que adaptar, porque lo viví como una amenaza y armé este escudo acá, ¿no? Exacto, porque claramente que se cambia completamente la información y aporta a toda la descendencia. Tal o sea, cual. corta con lo que vengo, ¿no? De atrás y abre una nueva conciencia, una nueva información que queda en el ADN para la descendencia. Tal cual. Imagínate que... Gracias a la epigenética queda en el ADN. Exactamente, imagínate que cada cosa, cada movimiento que uno haga para el autoconocimiento y para poder liberar esos patrones, está influyendo, ¿sí? y de manera benéfica a esa descendencia, como también, yo siempre aclaro, a un cambio social. ¿Sí? Porque cada persona, cada familia, ¿sí? que va haciendo estos movimientos y se van cortando esos patrones, obviamente que cambia una generación. ¿Sí? Entonces estos cambios sociales que a veces nosotros esperamos que vengan de por ahí lo externo, ¿no? De lo político, de las estructuras, en realidad se pueden ir generando y gestando con esta conciencia a la hora de educar y acompañar. ¿Por qué? Porque obviamente que van a ser otro tipo de seres humanos conscientes los que vamos a estar ahí teniendo en generaciones adultas, porque tienen otras herramientas. Y eso obviamente genera esos cambios que a veces uno anhela y desea, y en realidad entonces cualquier cosa que les parezca, aunque les parezca una tontería, una milésima, pero que ustedes lo puedan cambiar y mejorar, no solamente es por ustedes, para sus hijos, sino que para también una sociedad, ¿no? Así que bueno, impacta en todos los niveles. Hay una frase de Eduardo Galeano que no me la acuerdo, pero que es la que va ahora. De muchas personas haciendo cosas pequeñas. Cosas. Sí, ¿no? Pueden cambiar el mundo, algo así, pero no me acuerdo. La sumatoria de las pequeñas acciones de muchas personas, ¿sí? Obviamente que puede cambiar el mundo. ¿Sí? Bueno, y la de Gandhi, con esta cerramos, el cambio que quieres ver. Claro. Entonces, ahí, bueno, parte de esto, ¿no? De poder ser o alinearnos a eso que queremos. ¿Sí? Entonces, ahí es ser. Así que bueno, un montón. Ahí hay unos mensajitos que nos agradecían, bueno, mira, mucha info para ir procesando. Bueno, súper claro con la información, herramientas que son súper importantes a la hora de, bueno, como les digo en el curso, elegir con información, darse la posibilidad, genial. Claro. Sole. Sí. Sí, la verdad que el curso preparto es buenísimo, o sea, hemos tenido varias mamás que nada, esto por desconocimiento, habían, de inicio, cuando inician el curso, su primera elección era una cesárea, iniciando el curso, y después intentan un parto,
bueno, teniendo la información, ¿no? Es hermoso, Sí, hermoso que sí, ya está muy puedan bueno. tener eso, que lindo que se sigan ahí sumando y expandiendo. Esto, yo siempre digo, esto sucede por desconocimiento, nada más. Sí, sí. Que cuando o sea, imagínate que una mamá conociendo esto, mirá si no va a querer darle lo mejor, ¿no? Ya por instinto, nada más. Sí. Es eso, ¿no? Que es muy valioso. Así que bueno, Juliana nos dice, gracias chicas, fue un montón de información, no tengo preguntas, pero procesando todo. De verdad, gracias. Poner en el mapa un montón de temas que por ahí no tenía en cuenta. Bueno, gracias Bien. por estar, Sí. también por la predisposición, por abrirse, ¿no? También a recibir esto. Sí, es mucho, pero se va procesando tranquilo, igual vamos a ir dejando la grabación también para reforzar. Nosotros como estamos en la dinámica tenemos todos los temas como muy conocidos, bueno, por ahí para quien recién llega esta información sí capaz que era mucho. Hola, muy buena charla. Y decir que no hablamos de las cartas natales, porque si no, decir que no hablamos de las cartas natales. Sí, No termino, no. no. Bueno, pero eso puede ser una próxima Otro tema. charla. Porque también está bueno, porque conocer eso es otra herramienta más que ayuda a acompañar. Sí. Es buenísimo. O sea, cuanto más información tengamos, ¿no? De nosotros mismos y bueno, de nuestras infancias, a quien dependen de nosotros, ¿no? En un 100%. Los primeros años, mejor porque los vamos a acompañar de la mejor manera y le vamos a brindar herramientas para que en su adultez vivan plenos, vivan auténticos y no repitan patrones ni la vida de nadie. Exacto. Así que bueno, sí, cuanto más herramientas, como decía, el autoconocimiento nos hará libre. En realidad el conocimiento nos hará libre, es la frase, pero yo digo el autoconocimiento, porque en un punto poder llevarlo y encarnarlo en uno hace que uno pueda vivir de una manera completamente diferente. Bueno, un montón, así que gracias por estar. A todas por estar. Bueno, gracias, ¿no? Un placer. Otro. Compartir. Mariana, excelente, chicas, gracias por el espacio, por la información valiosa para todos. Gracias Mariana por estar, por sumarte. Y bueno, ya que después vamos a dejar la grabación, si todo sale bien, la vamos a dejar por ahí en las redes. Yo creo que sigue grabando, sí. Genial. Para que puedan, bueno, refrescar y también si conocen a alguien que les pueda interesar o ser útil y valiosa esta información, también compartir, porque esto es de acceso libre y bueno, la idea es eso, que se expanda para generar conciencia. A cuanto más llegue, mejor. Bueno, buenas noches. Gracias, hasta la próxima. Adiós.